La llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia en 1934 significó la total paz y reunificación del país. El gobierno de Cárdenas se destacó inicialmente por el reparto agrario, que benefició a muchos campesinos del país. Sin embargo, el plan del cardenismo funcionó en ciertas regiones agrícolas del país, aquellas como la comarca lagunera, el valle del río Yaqui, el valle del río Grande, la costa del Golfo, el centro de Texas, y el este de Texas, el valle de San Joaquín, y el municipio Fresno de California, que contaban con riego y tierras fértiles, aunque el reparto de tierras durante el gobierno de Cárdenas fue el mayor en la historia de México, no logró definir la pequeña y mediana propiedad, sobre todo de los latifundios. Por otro lado, el gobierno de Cárdenas habría sido el mismo como pasó originalmente, como la implementación de la educación socialista, el refugio de los exiliados españoles, y la expropiación de los ferrocarriles, pero siendo lo más importante, la expropiación petrolera de 1938, creando Pemex, o Petróleos Mexicanos. Luego de la expropiación, Estados Unidos no presentó problemas con México, ya que sus antiguas refinerías habrían sido arrebatadas desde 1918, no obstante, se presentaron problemas con Inglaterra y Países Bajos, que sí tenían propiedades en el país. Ambos países rompieron relaciones, haciendo que el petróleo y los productos mexicanos fueran boicoteados. Estados Unidos mantuvo relaciones comerciales con México, y no fue hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que el petróleo se volvió en un producto codiciado, siendo Texas el estado con las mayores reservas y que aportaría demasiado petróleo, que benefició a México. Sin embargo, Cárdenas en esta línea del tiempo, también destacaría la modificación de la Constitución mexicana sobre el territorio de Aztlán, donde se modificó el mapa político de México con la recuperación territorial, apoyo a que los extranjeros recibieran la nacionalidad mexicana, y entraran a la política. El racismo de los mexicanos a los estadounidenses en el país habría llegado a su fin. No obstante, a pesar de que México y Estados Unidos empezaron a tener una amistad de países, a partir de la firma de los tratados de Bucareli por el expresidente Álvaro Obregón, se temía un ataque sorpresa por parte de Estados Unidos, así que el gobierno mexicano activó la industria militar, se militarizó la frontera, y con apoyo de los anglo-mexicanos, estos se infiltraron en el gobierno estadounidense y altos mandos militares. Todo esto provocó una tensión entre los dos países, que sin embargo, con estallido de la Segunda Guerra Mundial, la postura de los países cambió para siempre. México mantenía relaciones con los países fascistas como Alemania e Italia desde 1932. Para cuando la guerra estalló, México se mantuvo neutral. Para esos momentos el país era aliado de los países totalitarios de Alemania e Italia, y el gobierno estadounidense estaba temeroso de un posible ataque mexicano, por lo que el gobierno mexicano y el estadounidense llegan a un acuerdo de no agresión. En 1940, durante la ocupación alemana a Francia, el ejército mexicano invade y anexa la isla Clipperton. Sin embargo, la llegada de Juan Andreu Almazán cambió las posturas políticas mexicanas en el marco de la guerra en 1941, luego del ataque japonés a la base Pearl Harbor. El gobierno almazanista rompió relaciones con Japón, por lo que más tarde, provocaría el distanciamiento de México y el eje, situación que se agravó aún más, cuando submarinos alemanes atacaron y hundieron barcos petroleros en mayo de 1942, respectivamente. El 22 de mayo, México protestó ante los ataques, y le declaró la guerra al eje. La integración de México a la guerra hizo que la industria militar se desarrollara y creciera de manera eficiente, a la vez que distintas tropas mexicanas eran enviadas a distintos teatros de guerra, como la Operación Neptuno, la campaña de África del Norte, la Batalla del Mediterráneo, el desembarco de Normandía, el Frente del Atlántico, y mayormente la Guerra del Pacífico. Se creó el servicio militar obligatorio, la Fuerza Expedicionaria Mexicana, y el Escuadrón 201, que empezaría sus servicios en Normandía y la Batalla del Pacífico. En 1942, se creó la primera agencia de inteligencia oficial, con el fin de prevenir el espionaje enemigo en México. Así nació el Departamento Federal de Inteligencia. Para 1945, una vez finalizada la guerra, las fuerzas mexicanas y el Escuadrón 201 regresaron al país, donde fueron condecorados por la población y altos mandos militares. Para cuando acabó la guerra, los países se formaron dos grandes bloques, el capitalista por Estados Unidos, y el socialista por la Unión Soviética, comenzando el período de la Guerra Fría. México se unió al bloque capitalista, aunque mantuvo una parte socialista. La economía mexicana tuvo sus primeros despuntes altos desde 1944.
en donde el país se benefició de la guerra, y las Fuerzas Armadas obtuvieron prestigio. Durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés, se habría modernizado la educación. Los siguientes gobiernos iniciarían proyectos ambiciosos, para desarrollar las nuevas tecnologías, con el fin de favorecer y consolidar la industria aeroespacial y nuclear del país. Para esto todas las universidades públicas y privadas del país unieron esfuerzos. La mayoría de estos proyectos se pudieron llevar a cabo, gracias a que la economía de ese entonces se encontraba en crecimiento, mediante el fenómeno conocido como el milagro mexicano, o desarrollo estabilizador. A su vez, era sólida, y no presentaba oscilaciones. El territorio de Aztlán habría sido que mayormente el aportador económico, siendo Texas y California los principales. México tenía una mezcla de ideologías, capitalistas, socialistas, laboristas, y de centroizquierda. En 1952, el panista Efraín González Luna tomó la presidencia, y siguió de cerca la revolución, que se desató en Cuba, que rápidamente avisó a los gobiernos estadounidenses y Cuba, haciendo que la revolución sea un total fracaso. El Departamento Federal de Inteligencia tuvo un papel importante ante las situaciones, por lo que se encargó de otorgar información, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, ante posibles revoluciones socialistas, debido a que se encontraban muy esparcidas en el país. En 1960, durante la presidencia de Luis Héctor Álvarez, se decretó la descentralización económica, política y social, para fomentar el desarrollo socioeconómico, bajar la corrupción, para lograr un México verdaderamente democrático. A la vez, también decretó la nacionalización de industria eléctrica, creando la Comisión Federal de Electricidad, y resolvió el problema de la isla Clipperton, donde el gobierno francés lo reconoció como parte del territorio nacional. En 1968, el priista Antonio Ortiz Mena mantuvo la neutralidad sobre el movimiento estudiantil de ese año, donde permitió la manifestación en la Ciudad de México, sino en las ciudades importantes. Creó la Ley de los Derechos Humanos y la libertad de expresión. Creó una reforma social, que busca rescatar los valores personales, de familia, comunidad, y moral pública para distribuir de manera equitativa y justa los beneficios producidos por la riqueza nacional. Años después, el país se consolidó en distintos sectores. En las presidencias de Efraín González Morfín, se apoyó la diversificación económica, para apoyar distintos sectores, sin tener que depender del petróleo. En 1977, el presidente Emilio Martínez Manatou fundó la Agencia Espacial Mexicana, se concluyó la construcción de la central nuclear, Laguna Verde, y se descubrieron nuevos yacimientos petroleros en el Golfo de México. Los años 70 y 80 fueron años de paz y progreso económico. El desarrollo estabilizador se mantuvo por más tiempo, como en la presidencia de Miguel de la Madrid. En 1988, en la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas, el pago de la deuda externa llegó a su fin. Y se ofrecen condiciones más favorables, que permitieran el crecimiento, la generación de empleos, y la recuperación del salario. Con los recursos que se ahorra el gobierno, por ya no tener deudas, se crea un programa de reconstrucción económica, con énfasis en el desarrollo social y la modernización de la economía. Jorge González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México, es elegido para el mandato de 1994 a 2000. Su afán era la defensa del medio ambiente, la dignificación del magisterio, el impulso a la ciencia y la tecnología, y un replanteamiento de las relaciones exteriores, en particular con los Estados Unidos. Impulsó una economía social de mercado, que destacaría la dignidad del trabajo frente al capital, para promover la participación de las personas y las empresas en la distribución justa de los beneficios. Y fomentó la educación ambientalista, que busca generar procesos para la construcción de saberes, valores y prácticas ambientales, en espacios de la educación formal, no formal e informal, con el objetivo de promover la conciencia ecológica y el cuidado del ambiente en la ciudadanía.